lobas y lobos. Hoy estamos con una de mis secciones favoritas, Ismut. Hacía semanas que no hacía un video de Ismut. Ya saben que mis secciones favoritas son Fucking Misterio, Ismut y el Club de los Escritores Malditos. Todo lo demás es aleatorio a esas secciones. Y obviamente los vivos. A mí me gusta hacer los vivos, me divierto mucho, interactúo con ustedes. Hago lo que no estoy haciendo en los chats, que yo estaba contestando a todo el mundo y me enloquecieron. Aparte que me comía insultos, porque cuando vieron que los enfermos que andan, estos trolls que andan en las redes, cuando ven que uno contesta, vienen y te insultan, te faltan el respeto para que le contestes. Y directamente a partir de que no estoy respondiendo los chats, sí les estoy poniendo me gusta, sí los estoy leyendo a todos. A partir de ahí ha bajado mucho el hate en el canal. Es importante la salud mental. Todos los seguidores viejos del canal saben que yo caigo en depresión cada tanto y la piloteo y la venzo. Siempre he derrotado ese monstruo llamado depresión. A todos los que tienen o han tenido depresión, los que la han padecido, esta porquería de enfermedad mental que no sabes bien por qué, cuál es el origen, porque algunos, o sea, todos los catedráticos te pueden inventar un montón de cosas para facturar, sacar un montón de libros de mierda, para llenarse de plata, pero, o para cobrar el sueldo a una mutualista, o para matarte con un terapeuta sacándote un montón de guita para que termines colgándote de un árbol. Todos dicen cosas diferentes, pero cada persona es un mundo, cada persona es un universo diferente. Y para cada persona la depresión depende de factores diferentes. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Claro! Bueno, ahora sí, vamos a uno de los maestros de Lovecraft y uno de mis escritores favoritos, que es William Hope Hodgson, del cual se ha hablado muchísimo, pero quizás no como voy a hablar yo en este video. Porque me voy a referir a las últimas cartas antes de que un obús lo desintegrara. En las últimas cartas que escribió William Hope Hodgson a su madre desde el frente durante la Primera Guerra Mundial, se percibe algo estremecedor. El autor, que había imaginado abismos cósmicos y mares infestados de horrores, se encontraba ahora frente a un paisaje que superaba su ficción. En junio de 1916, durante un entrenamiento en un campamento británico, Hodgson, quien era un excelente jinete, fue derribado por su caballo, lo que le provocó una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral grave. Debido a la gravedad de estas lesiones, fue dado de baja obligatoria del ejército y enviado a su hogar en Bord para recuperarse. Sin embargo, haciendo gala de su formación en cultura física, trabajó intensamente en su rehabilitación hasta que logró ser readmitido por la Junta Médica, lo cual es una desgracia. Ahora van a ver por qué. Tras haberse alistado nuevamente en 1917 en el campo de artillería real, Hodgson fue enviado al frente occidental y participó en los combates en la zona de Ypres. Ahí escribió a su madre relatando un escenario que comparaba con el fin del mundo. Una tierra devastada, masas informes levantadas por el hombre contra una tormenta infernal que parecía eterna, cráteres de obuses convertidos en fosas comunes e improvisadas, cuerpos pudriéndose enganchados en los alambres de púa, restos humanos formando siniestras esculturas y cruces alineadas en medio del barro. En una de esas cartas, Hodgson menciona que todo aquello que hacía que hablar de un mundo perdido del fin del mundo resultara casi literal, como si las visiones de su propia novela, de Nightland o El Reino de la Noche, se hubieran materializado en ese territorio de asesinos de gatos. Aquí tienen la novela, y digo territorio de asesinos de gato porque en esa zona de Bélgica había una tradición que ahora la hacen con peluches, pero se subían a los campanarios y tiraban a los gatos, hacían mierda, porque les daba suerte a los hijos de mil puta. Yo siempre odié a los belgas por eso. Incluso tenía un socio belga acá que me recontra cagó hace muchos años con un negocio y lo lamento. Igual no hablan español, váyanse a la concha de su madre. Bueno, lo más significativo es la frase que le confía a su madre. Si lograba salir con vida de aquella pesadilla, escribiría un libro sobre lo que había visto, siempre que su antigua habilidad con la pluma no lo hubiera abandonado. Es una declaración conmovedora porque muestra que era plenamente consciente de estar viviendo una experiencia límite, algo que incluso para un creador de horrores sobrenaturales resultaba desmesurado. Ese libro, por desgracia,
nunca llegó a existir. El 19 de abril de 1918, Hodgson murió por el impacto directo de un obús alemán. La ironía es brutal. El hombre que había narrado invasiones invisibles, entidades abisales y paisajes cósmicos, cuyo personaje armado con un rifle sobreviviera al propio fin del mundo humano, fue desintegrado por una máquina de guerra muy real. Las cartas que han sobrevivido y que se citan en estudios y recopilaciones, como en The Wandering Soul, Glimpses of a Life, editado por Jane Frank, constituyen el único testimonio de esa obra que pudo haber sido. En ellas no hay fantasía, sino un horror tangible que parece haber superado incluso la imaginación del propio Hodgson. En este video voy a hablar solamente de 2 de los libros de él, porque son más relacionables con su experiencia en la guerra, en su último año de vida, y no de los libros marinos, porque él aborrecía el mar después de haber dejado de trabajar en la Marina, al punto de que le ofrecieron ser oficial en la Marina Real Británica y él lo rechazó. Prefirió ir de zapador y de apuntador de artillería en tierra firme, en el ejército. Así que me voy a referir a 2 libros que los voy a ir mostrando. 2 libros. De uno tengo 2 copias diferentes de 2 editoriales. Una porque me la regaló un amigo y la otra porque me la compré. Y tenía un tercero de la colección Arellano, que un sorete, que yo pensaba que era mi amigo, me lo compró por $100 cuando yo le había pagado 500 y yo estaba en un momento que no tenía ni para pagar la luz. Y le dije, al menos si me voy a dar 200, me dijo, no, te doy 100. Y con $100 pagué la deuda de la luz y no me quedé sin luz para poder trabajar. Cuando uno está mal, uno se da cuenta que algunos amigos son basura, no, realmente no son amigos. ¡Qué hijos de puta! Volvemos a Hodgson. Si uno lee esas cartas con la perspectiva que da el tiempo, resulta casi inevitable preguntarse qué obra de William Hope Hodgson dialoga de forma más directa con los horrores que presenció en la Primera Guerra Mundial. La respuesta más evidente es de Night Land, o sea, El Reino de la Noche, del cual tengo, que le mostré recién 2 copias. La de Valdemar, de tapa dura, de gótica, y la de Hermida, que no está mal para nada. Está muy linda la versión de Hermida. Es tapa blanda. Me encanta sentirle el olor, todavía mantiene el olor de la tinta y el papel, a pesar de los años. Pero ya les digo, los 2 tienen sus cosas positivas. Obviamente la colección de Valdemar es muy buena. Y bueno, también son mis libros de tapa dura que están en Amazon. The Night Land, publicada en 1912, antes del conflicto, está cargada de una imaginería que parece anticipar la devastación industrializada del frente occidental. En el Reino de la Noche el mundo es un páramo oscuro y casi eterno, una llanura desolada salpicada de amenazas invisibles y presencias monstruosas que acechan más allá de la luz. La humanidad sobrevive encerrada en una pirámide colosal, el Last Redoubt o el último reducto, rodeada por criaturas que emergen de la noche infinita. Cuando Hodgson describe en sus cartas las masas informes levantadas por el hombre contra la tormenta infernal y los cráteres de obuses convertidos en tumbas colectivas, es difícil no pensar en esas extensiones yermas de su novela, donde el paisaje mismo es un enemigo. Las trincheras, con sus parapetos improvisados, sus sacos de arena y su constante sensación de asedio, recuerdan inquietamente esa fortaleza sitiada por lo desconocido. Pero quizá la relación más perturbadora no sea solo estética, sino emocional. En The Night Land, el horror no es únicamente la presencia de monstruos, sino la sensación de insignificancia del ser humano frente a fuerzas descomunales y ciegas. La Primera Guerra Mundial introdujo algo similar en la experiencia moderna. El individuo reducido a cifra, triturado por la maquinaria bélica, expuesto a una destrucción impersonal que llegaba desde kilómetros de distancia en forma de artillería. El obús que acabó con la vida de Hodgson, disparado sin ver el rostro de su víctima, tiene algo de esa fuerza abstracta y anónima que en su ficción adopta una forma cósmica. También puede trazarse un vínculo con The House on the Borderland, La casa en el límite. En esa novela el protagonista asiste a visiones del fin del mundo y a la irrupción de entidades que asedian su refugio desde el exterior. La casa, aislada y sitiada, funciona como un microcosmos de una humanidad acorralada. Cambiemos la casa por una línea de trincheras y el paisaje rural por un terreno devastado por la artillería y la metáfora se vuelve casi literal. La sensación de que el mundo conocido se desmorona
y que fuerzas incontrolables avanzan desde la oscuridad es común tanto a la novela como a la experiencia bélica, y conste que estas dos obras fueron escritas antes de la experiencia final que se lo llevó a este mundo. Hay sin embargo una diferencia crucial. En sus obras, el horror suele tener una dimensión metafísica, criaturas abisales, entidades invisibles, espacios que trascienden la comprensión humana. En la guerra, el horror era mecánico, químico e industrial. Y sin embargo, esa deshumanización masiva, ese paisaje lunar lleno de cráteres y restos, parece más cercano a la imaginería de un apocalipsis cósmico que a cualquier conflicto tradicional del siglo XIX. Es como si la realidad hubiera alcanzado y superado la imaginación del escritor. Resulta tentador pensar que el libro que Hodgson prometió escribir habría sido una síntesis brutal entre la experiencia concreta de la guerra y su visión cósmica del terror. Una Nightland sin metáfora, donde los monstruos no emergen de la oscuridad eterna, sino del retorcido ingenio humano. Nunca sabremos cómo habría sido esa obra. Lo único cierto es que en las llanuras devastadas de Flandes, el autor de Mundos Imposibles se encontró con un paisaje que parecía arrancado de su propia ficción y comprendió que el verdadero horror no siempre necesita tentáculos ni abismos infinitos, sino simplemente artillería, barro y maldad. Para especular con cierta variedad sobre lo que William Hope Hodgson habría escrito de haber sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, primero hay que mirar su personalidad, que no era la de un mero fabulador sedentario, tomando en cuenta lo que le dijo en su última carta a su madre, que cuando volviera iba a tener un material para escribir horrible, que lo había nutrido, lo había hecho madurar mucho a nivel literario lo que estaba viendo. Ya era una obra maravillosa. Imagínense de lo que nos perdimos. Por desgracia, por culpa de los putos políticos, de los capitalistas que quieren vender armas, de los políticos que bailan para esos capitalistas y logran que se desate una guerra para justamente experimentar, reducir la población. Las guerras implican varias cosas: control de población, ruina de países, conquista de territorios, enriquecimiento de gente siniestra que se dedica al arte de la violencia y la muerte. Hodgson fue marinero en su juventud, físico-culturista, uno de los primeros en Inglaterra, fotógrafo, practicante de defensa personal y sobre todo un hombre obsesionado con la disciplina física y la autosuperación. Hay en él algo profundamente victoriano: voluntad férrea, orgullo y sentido del deber. No era un dandy decadente escribiendo terrores en un salón londinense mientras se tomaba un brandy. Era alguien que había conocido el mar real antes de imaginar al mar sobrenatural. Esa mezcla de rigor físico y sensibilidad visionaria es clave. En sus relatos marítimos, también como en los del ciclo de Carnacki, El detective del oculto, y especialmente en novelas como The House of the Borderland y The Nightland, se percibe una mente que necesita enfrentar lo desconocido de forma casi atlética. Sus protagonistas resisten, aguantan, soportan y encima enfrentan los terrores y los horrores y los derrotan. No son héroes románticos arrebatados por el pánico, no son Lovecraft desmayándose. Son individuos que, aún aterrados, intentan comprender y sostener una posición frente al abismo. Esa ética de resistencia coincide notablemente con el temple que se requiere en el frente. Por sus cartas sabemos que la guerra no le resultaba épica, sino apocalíptica. No la describe como aventura, sino como devastación casi cósmica. Eso es revelador. Hodgson no tenía una mirada cínica ni desmitificadora al estilo de los poetas de guerra posteriores. Tampoco parece que idealizara el conflicto. Lo que le impacta es la escala, la sensación de fin del mundo. Su sensibilidad estaba ya orientada hacia lo terminal, lo crepuscular, lo que ocurre cuando las estructuras humanas son superadas por fuerzas gigantescas. Si hubiera regresado, probable que no hubiese escrito una novela bélica tradicional. No lo imagino narrando estrategias militares, ni camaraderías de trinchera con realismo documental. Lo más coherente con su personalidad sería una transmutación simbólica de la experiencia. La artillería se habría convertido en una fuerza abstracta, casi metafísica. Las trincheras habrían sido descritas como líneas frágiles contra una presión inhumana.
El paisaje devastado, ya comparado por él mismo con un mundo perdido, habría terminado siendo una versión terrestre de sus escenarios cósmicos. También es posible que hubiera profundizado en el horror industrial. Antes de la guerra su terror es en gran medida orgánico, mares, criaturas, fuerzas invisibles. Después del frente podría haber emergido un horror mecanizado, no máquinas con conciencia propia, sino la maquinaria como entidad impersonal y trituradora. El obús que lo mató, una fuerza anónima lanzada desde lejos por hombres sin rostro, encaja demasiado bien con su obsesión por los poderes invisibles que destruyen sin identidad. Quizá habría escrito algo donde el enemigo no es un monstruo, sino una estructura impersonal que reduce el hombre a fragmento. Psicológicamente, Hodgson tenía una tendencia a la perseverancia casi estoica. No era un nihilista. En The Nightland, pese al escenario apocalíptico, existe una llama de amor y propósito que impulsa al protagonista a atravesar la oscuridad. Eso sugiere que su hipotética novela de posguerra no habría sido simplemente desesperada. Probablemente habría combinado horror y resistencia, devastación y afirmación moral. El mundo puede estar arrasado, pero el individuo aún puede sostener una luz. Sin embargo, la guerra podría haber agrietado algo. El contacto directo con la muerte masiva, con cuerpos desmembrados y cráteres convertidos en tumbas colectivas, quizá habría erosionado parte de su misticismo cósmico y lo habría vuelto más crudo. Imagino una prosa menos ornamentada, menos arcaizante que en Nightland, y más directa, más cortante, quizás hasta más Hemingway. Tal vez una síntesis entre su imaginería visionaria y una brutalidad casi moderna. Por si no lo saben, la obra original de Nightland está escrita en inglés arcaico, que le fue muy difícil de traducir en una época a los traductores. Incluso lo menciona el libro que ya le dije, que se me lo quedó un sorete, en la colección Arellano, que está con ilustraciones de Virgin Finlay. El traductor ahí comenta, creo que fue el propio Arellano, no me acuerdo, comenta que fue muy dificultoso traducirlo. O sea, fue muy dificultoso traducirlo y adaptarlo a un español parecido. En definitiva, si Hodgson hubiera sobrevivido, es probable que hubiese escrito una obra que transformara la Primera Guerra Mundial en mito oscuro, no una crónica histórica, sino un descenso alegórico a un mundo devastado, a un infierno en la Tierra donde la humanidad lucha contra fuerzas que ella misma ha desatado. Algo que uniría su obsesión por el asedio, su ética de resistencia física y su intuición de que el universo, sea cósmico o industrial, es inmenso, frío y potencialmente indiferente. Y tal vez en esa obra inexistente, el verdadero monstruo no habría sido una criatura salida de la noche eterna, sino el propio ingenio humano convertido en cataclismo. Y vamos ahora a un jueguito. Una comparación con su novela El Reino de la Noche. O sea, vamos a tratar de imaginar un mundo paralelo en el que Hodgson todavía no hubiera escrito El Reino de la Noche, solamente tuviera un borrador con un plot y un poco algunas cosas escritas, sobreviviera a la guerra y aplicara todas sus experiencias y conocimientos de ese horror de la Primera Guerra Mundial, de la muerte por gases, la gente vomitando sangre, escupiendo los pulmones, siendo desintegrada por obuses, quedando enganchada en alambres de púa mientras los iban mutilando ráfagas de ametralladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Las peleas con bayonetas, tripas, lo que se les ocurra. Así que imagínense que él hace un Reino de la Noche, pero con esas experiencias. Más o menos, tampoco es que voy a hacer una cosa que ustedes digan, el tipo estuvo 3 meses investigando. No, no. Yo trabajo muy rápido y esto es como para hacer un video y no para hacer no para dar cátedra. Bueno, primero vamos al punto de partida. En la versión original el mundo es una negrura eterna. La humanidad se refugia en The Last Redoute o El Último Reducto y el protagonista emprende una travesía por una llanura poblada de horrores cósmicos para rescatar a su amada. Es una odisea mística, romántica y metafísica. El mal es vasto, impersonal, casi ontológico. La noche es absoluta. Él se comunicaba por una especie de telepatía con ella, que es la última sobreviviente en una pirámide, en la otra pirámide que pensaban que no había sobrevivientes. La penúltima, como quien dice.
Ahora imaginemos que William Hope Hodgson sobrevive a la Primera Guerra Mundial. Ha visto trincheras inundadas, hombres desintegrados por artillería, gases, barro, camaradería forzada y absurdo estratégico. Ha experimentado el horror no como metáfora cósmica, sino como maquinaria industrial. Ese Hodgson no escribiría la misma novela. La reescritura alternativa podría titularse, por ejemplo, The Redoubt of Ashes, el bastión de cenizas. En esta versión el mundo sigue estando sumido en la oscuridad, pero ya no es solo una noche metafísica, es el resultado de una guerra ancestral entre civilizaciones tecnológicas que devastaron el planeta. La oscuridad no es solo cósmica, sino artificial, una atmósfera envenenada, cielos cubiertos por residuos bélicos, incendios perpetuos en el horizonte. La Nightland deja de ser un misterio primordial y pasa a ser el legado de una catástrofe provocada. El Last Redoubt, en esta versión, ya no sería únicamente una fortaleza mística alimentada por una energía inexplicable, sino una estructura de supervivencia levantada tras el colapso. Un bastión tecnificado, burocrático, organizado casi como un estado militar. Sus habitantes vivirían bajo disciplina estricta, con castas, turno de vigilancia, propaganda sobre los horrores del exterior. La supervivencia tendría un costo psicológico visible. El protagonista ya no sería solo un caballero romántico movido por la reencarnación del amor eterno. Sería un explorador marcado por la guerra, quizás un veterano del exterior, alguien que ha visto lo que realmente hay en la Nightland y que padece una mezcla de trauma y determinación. El viaje para rescatar a la mujer del Lesser Redoubt se convertiría también en una confrontación con su propia culpa. ¿Qué parte del horror fue creado por la humanidad? Los monstruos cambiarían de naturaleza, seguirían existiendo entidades cósmicas. Hodgson obviamente no iba a renunciar a su visión del abismo, pero muchas criaturas serían mutaciones surgidas de armas antiguas, restos de experimento, ecos biológicos de tecnologías olvidadas. No serían únicamente otros incomprensibles, sino consecuencias. El horror ya no sería solo externo, sería heredado. La llanura misma estaría surcada por restos de colosales máquinas de guerra petrificadas en la oscuridad, cráteres que recuerdan campos de batalla, zonas donde el suelo es venenoso como si estuviera impregnado de gas eterno. El viaje se parecería menos a una peregrinación mística y más a una travesía por un frente interminable. Otro cambio fundamental, el tono. La novela original tiene largos pasajes contemplativos y una fe casi religiosa en el amor como fuerza trascendente. El Hodgson posterior a la guerra probablemente conservaría el amor como motor, pero lo teñiría de fragilidad. El reencuentro no sería una promesa de eternidad luminosa, sino un acto de resistencia contra la aniquilación. Amar sería un desafío político y moral frente al nihilismo del mundo devastado. El final también cambiaría. En la versión original hay una sensación de ciclo cósmico y continuidad espiritual. En esta versión alternativa el desenlace podría ser más ambiguo. Tal vez el protagonista descubra que la única forma de romper la Nightland no es resistir indefinidamente dentro de fortalezas, sino arriesgar una transformación radical, incluso destruir el propio reducto si éste perpetúa el miedo y el aislamiento. La supervivencia no bastaría, haría falta reconstrucción. La reescritura del Reino de la Noche, por un Hodgson superviviente a la guerra, a los horrores de la guerra, sería menos metafísica y más histórica, menos gótica en su lenguaje arcaizante y más cruda, menos centrada en el misterio cósmico puro y más en la responsabilidad humana ante el desastre. Seguiría siendo una novela de horror cósmico, de terror cósmico quizás aquí, pero ese horror estaría atravesado por barro, explosiones lejanas y la memoria imborrable de haber visto el mundo desmoronarse no por dioses antiguos, sino por siniestros poderes humanos. Algo similar a lo que ha sucedido y sigue sucediendo en nuestra civilización gobernada por orates y narcisistas. Y aquí se termina este video. Espero que les haya gustado. Den me gusta, compartan, comenten. Mis 3 libros están en Amazon. Creo que no hay ningún cuento marino ahí. En La Morada del Silencio lo único que aparece, que está en Antiguas Festividades, es un cohete clavado en una playa, que justamente es un homenaje a Clark Aston Smith. Ese relato fue hecho para una antología dedicada a Clark Aston Smith, que estaba prologada por el gran Ramsey Campbell, de que ya vamos a hablar más adelante en Innsmouth. Iba a hablar sobre Ramsey Campbell en este video, pero preferí hablar sobre Hodgson porque me empecé a acordar ayer sobre las cartas que él le mandó a la madre al final de su vida, o sea, antes de que lo matara un obús,
que es haber sido terrible para su madre enterarse de una noticia así, porque nadie debe sobrevivir un hijo. Todos lo dicen y es algo lógico. Uno sobrevive los padres, los abuelos, porque es lo natural, pero otra cosa son los hijos. Y bueno, hoy es un viernes 13. No, por suerte no pasó nada raro. No soy supersticioso, soy un nihilista y un materialista en otros niveles, pero hay unos estudios sobre física cuántica, el experimento de Rendija, donde vieron que la mente humana puede alterar un poco la realidad y a veces, si muchos humanos creen en esta superstición, puede ser que el día tenga unas cosas que sean negativas. Mañana es el Día de los Enamorados, el 14, y va a haber un programa especial donde voy a hacer una tier list y capaz que hasta una lista de películas románticas de ciencia ficción y me va a acompañar Nazarena con su voz, casi seguro. Así que nos vemos mañana o dentro de un rato, dependiendo de la hora que termine de editar este video. Les recomiendo que lean la obra de este gran autor, La Casa en el Límite, Los Piratas Fantasmas, El Reino de la Noche, en dos versiones. Si tuviera, yo compraría igual 3 o 4 versiones de cada libro de los autores que a mí me gustan, que son básicamente los que incluyo en Innsmouth. Ahora sí, no está muerto aquello que puede yacer eternamente, e incluso con extraños cebos la muerte puede morir. Dal sueño. Is such a thing even possible? Yes, it is.